Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta sala virtual del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a los compañeros que nos acompañan en esta sala y también a los que nos acompañan por Facebook Live. Bienvenidos a todos. Hoy estamos presentando con muchísimo gusto al doctor Alonso Casanueva Baptista. Él es mexicano, pero vive en Australia y creo que es una experiencia muy interesante la que va a tener la oportunidad de comentar el día de hoy con nosotros. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, egresado del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de Guadalajara. Es residente en Melbourne, Australia, desde 2014, año en que decidió hacer su doctorado en Teoría Social. Se graduó como doctor en Sociología por la Universidad de La Trobe University de Melbourne, Australia. Actualmente trabaja como Research Fellow en la Escuela de Educación, Cultura y Sociedad de Monash University, también en Melbourne. Sus intereses de investigación se centran en las intersecciones de la filosofía, sociología y política, con particular énfasis en la labor invisible de las y los docentes. Es editor de la revista académica Thesis 11, Journal of Critical Theory, y pues aquí nos comenta que en su tiempo libre es aficionado explorador de el que es ahora su nuevo hogar, Australia. Hoy nos va a presentar el tema La escasez del personal docente en Australia y su impacto en la labor de las maestras y los maestros. Como ustedes saben, el problema, la escasez docente está ya tipificado como un problema internacional que tal vez México no ha sentido aún, aunque está documentado desde 2015 en uno de los estudios del INEE que se llamaba Los docentes en México, que esto era un fenómeno que se iba a presentar eventualmente. Entonces, sí estamos avisados de que hay que conocer de este fenómeno porque es posible que se presente, aunque todavía nosotros no lo sentimos. Pero Alonso, pues es un experto en el tema y nos va a comentar qué es lo que está pasando, por qué hay una escasez de maestros en Australia y cómo esto está afectando la vida de las maestras y los maestros. Muchas gracias, Alonso, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Graciela. Y muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de poder estar participando en este foro y les agradezco a todas las personas que nos están acompañando por venir a escuchar. Intentaré ser tan claro como pueda. Como bien dice Graciela, yo llevo ya 11 años viviendo en Australia y he pasado por estudiar temáticas filosóficas y sociológicas, ahora estar enfocado en investigaciones alrededor de la labor docente. Em, por lo tanto, mi conocimiento del tema se basa mucho en literatura y en información que viene en la lengua, en el inglés. Así que habrá algunos términos que les puedan parecer un poco raros quizás, porque son mis traducciones, pero espero ser tan claro como pueda a la hora de explicar de qué va este fenómeno y por qué es tan importante saber al respecto. Les voy a compartir ahora la presentación y de allí comenzamos. Muy bien. Eh, Aquí tenemos. Pues bien, yo formo parte de un equipo y esta presentación la hago en representación de mi equipo completo. Somos un equipo de sociólogas y sociólogos de la educación en Australia, que desde 3 universidades se ha creado a partir de una aplicación a una beca nacional. Ay, no sé qué pasó ahí. ¿Todavía pueden ver la presentación? Mira, ahorita no, ahorita solo vemos oscuro y vemos dos rectángulos grises sobre el, Ok, a ver. eh, ahí como que quedaron ahí dos rectángulos. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, gracias. ¿Ahora?
¿Mejor? Ahora se siguen viendo los 2 rectángulos, algo pasó, y ahí como que crece el rectángulo un poco. Sí. Creo que es Zoom. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Sí, gracias. A ver si ahorita es más. Vamos a reducir esta parte. Ándale, así se ve mejor. Ajá, ¿Mejor? algo pasó, Ok. sí, pero ahí ya se subieron los gracias. Bueno, hago esta presentación en representación de mi equipo. Estamos basados en 3 universidades. Sí, las 3 personas que son los investigadores líderes del proyecto son la profesora Jo Lampert, que trabaja en la misma universidad que yo, en Monash University, aquí en Melbourne, la doctora Amy McPherson en la Universidad de Newcastle, y el profesor adjunto Bruce Burnett de la Universidad Católica de Australia. Ellos 3 aplicaron para un sponsorship, para una beca nacional eh, por parte del Consejo Australiano de Investigación. Y al ganar esta beca hemos podido nosotros llevar a cabo el proyecto del que les voy a hablar. Mi objetivo creo que es un objetivo doble. Por una parte, no sé qué tan familiarizados estén con el tema, no nada más de la escasez docente, sino de Australia en particular. Así que voy a intentar contextualizar conforme voy avanzando. Y en segundo, el objetivo es mostrarles el tema de la escasez docente en Australia a partir de la investigación que nosotros estamos realizando, que tiene caracteres muy particulares. Ya me ha dicho Graciela que hay un interés muy importante en este foro por la cuestión metodológica, entonces he intentado acentuar un poco esos aspectos de la investigación que nosotros realizamos para que se vaya viendo esa importancia en el proyecto. Ok, bueno, ya lo aventuró un poquito Graciela antes, pero esta crisis de la escasez docente es una crisis global, pero tiene expresiones localizadas, ¿no? Y entonces estamos hablando de una expresión nacional que hace que se manifieste una crisis que ya ha sido catalogada como internacional y global por parte de la OCDE y de la UNESCO, pero que tiene unos tintes muy particulares en Australia. En su informe mundial sobre el personal docente, la UNESCO expone al público el grave caso de escasez que aqueja al mundo en general. Se percibe que habrá falta de 44 millones de docentes para el año 2030, mientras que una gran proporción de esos docentes harán falta en lugares, en regiones particulares como el África subsahariana. No existe país que realmente esté exento ya sea de la posibilidad de escasez o de la presencia de este fenómeno, como vemos en el caso de Australia, que se considera un país desarrollado y a pesar de ello tiene un problema grave que ha estado arrastrando desde antes de la pandemia, pero que fue definitivamente exacerbado por el COVID-19. Existen 2 grandes factores, dice la UNESCO. Por una parte es el crecimiento del estudiantado, la población que entra a las escuelas sigue creciendo, así como la población mundial sigue creciendo, pero también existe por otra parte el fenómeno de abandono del profesorado, de la misma profesión de la enseñanza. Y ese es el fenómeno que a nosotros nos concierne el día de hoy. En el 2022, el Departamento Federal de Educación en Australia ya había proyectado una caída de 4,000 docentes en del año 2025 en adelante.
Y en el estado de Victoria, que es donde está la ciudad de Melbourne, que es donde yo vivo, el gobierno estatal proyectó una escasez de 5,000 maestras y maestros para el año 2028. De la misma manera, hay otros institutos, otros organismos como la OCDE que han recientemente publicado otros reportes como el reporte Talis, en el que a través del mismo reportaje de directoras y directores de escuelas, se ha encontrado bueno, índices de percepción de escasez docente. Como vemos en el caso de Australia, la percepción de escasez pasa a ser más del doble del promedio de todos los países de la OCDE, por lo cual se muestra como uno de los reportes más altos de escasez docente. 58,1% de los directores de escuela pública reportaron escasez docente, y esta escasez en particular se concentra en escuelas de contextos con desventajas geográficas, con desventajas de comunidades de estatus bajo, socioeconómico. Y cuando se concentra en este sentido, entonces la cifra sube de un 58,1% a un 66,9% de las directoras y directores de escuela pública registrando escasez docente en sus escuelas. Así que pueden ustedes empezar a generarse una imagen mental de lo grave que es este problema para Australia en particular, ¿no? La relativa escasez creciente en este país, yo creo que debe de ser considerada en contexto. Y aquí hay muchas cuestiones que importan en el caso de Australia, entre ellas el crecimiento poblacional, el estudiantado, la geografía, y más otras cosas. ¿Qué les puedo yo dar de datos como para seguir generando esta imagen? Porque en un país como México, con una población de 120 millones de personas, pues claro que 5,000 docentes que estén ausentes en un país así, no suena como a una cifra que genere la idea de la imagen de una crisis. Pero aquí estamos hablando en Australia de un país que tiene menos de 30 millones de habitantes, de los cuales 4 millones son la población que va a las escuelas, ¿no? Es el estudiantado. Y es un país también en el que 70% de la población se concentra en las capitales del país. Hay si no me equivoco, hay 8 capitales en todo el país, y de esas 8 capitales de todo el país, el 40% de la población nacional se concentra nada más en 2 ciudades, es decir, en la ciudad de Melbourne y en la ciudad de Sydney. Así que, y hablando en términos de masa territorial, Australia tiene una masa territorial que es un poco menor a la masa territorial de un país como Estados Unidos. Cuando lo pensamos en esas dimensiones, entonces Australia se convierte en uno de los países que tiene una densidad poblacional más baja en todo el mundo, porque es una cantidad de territorio brutal, y la gente está esparcida a través de todo ese territorio. Cuando estamos hablando de que el 70% de la gente vive en las capitales, em, también tenemos que considerar que el otro 30% vive en zonas rurales, regionales y remotas dentro de ese vasto territorio, ¿no? Eh, Estos datos geográficos se los estoy dando un poco como para que entendamos que bueno, que el escenario es muy distinto a cómo se presentaría el escenario en México, pero que al mismo tiempo es preocupante precisamente por el tamaño del país en términos poblacionales, y porque esta población también va en crecimiento. 60% del crecimiento anual de población se debe a migraciones internacionales, y el otro 30% es un crecimiento natural.
Cuando tomamos estas dos cifras en consideración, los migrantes que vienen también vienen con su bagaje cultural particular, ¿no? Entonces se empiezan a generar desafíos muy grandes para las escuelas que necesitan adaptarse continuamente al arribo de más y más gente que proviene de más y más lugares, y por lo tanto existen unos retos muy específicos que competen a las escuelas. Ahora bien, después de este contexto, creo que ya puedo empezar a hablar un poco del proyecto en el que nosotros nos estamos centrando, ¿no? Este proyecto es un estudio que se enfoca en la vida de las y los en particular. En su gran mayoría, los estudios realizados para comprender el fenómeno de la escasez docente, al menos en Australia y en países como Estados Unidos, se enfocan alrededor de las causas del desgaste de las y los maestros y las razones por qué éstas dejan la profesión. Por contraste, nuestro proyecto quiere estudiar las vidas de docentes que trabajan en escuelas que son históricamente propensas a la escasez, y disculpen ahí las faltas ortográficas, que en inglés se llaman hard to staff schools, en vistas a comprender qué permiten que sigan trabajando en contextos donde no nada más existe la escasez, sino también existe una rotación constante de docentes. Muchos vienen y van y hay otros que se quedan. ¿Por qué razón se quedan? ¿No? Este enfoque nos permite a nosotros atender de manera más efectiva cuál es el objetivo de la retención docente. Los estudios y los reportes gubernamentales se han enfocado hasta ahora, y lo veremos en una de las diapositivas que siguen, se han enfocado mucho en las causas del desgaste y en la manera de atraer personal docente a las escuelas. Para nosotros, estas soluciones, si no vienen acompañadas de soluciones que estén enfocadas en retener al profesorado ya existente, no van a servir de mucho, porque van a generar, como ya están generando, puertas giratorias de docentes que cambian la cultura escolar y la van desgastando de ambientes en donde se sienta mucha más confianza, por ejemplo, entre estudiantes y maestras, o ambientes en donde se sienta más unión entre pares. em, Ambientes incluso en donde la comunidad confíe en la labor docente, ¿no? La mayoría de los estudios que se enfocan en el tema de la escasez docente y en particular en las escuelas hard to staff optan por metodologías cuantitativas o de métodos mixtos, pero que tengan bases cuantitativas. Este proyecto en el que nosotros estamos aborda el fenómeno a través de metodologías cualitativas y ahora exploraré por qué. Primero, quiero especificar cuáles son algunas de las preguntas guías de nuestro proyecto, ¿no? Em, Queremos resolver la pregunta de cuáles son las consecuencias y el impacto que la escasez significativa de docentes tiene para aquellos que permanecen trabajando en esas escuelas, que tienen una tendencia a la escasez crónica o tienen una historia de escasez. ¿Cuáles también son las tendencias actuales, las políticas educativas y las fuerzas sociales y políticas que contribuyen a dicha escasez en las escuelas hard to staff? ¿Cómo entiende el personal docente las consecuencias de escasez en su trabajo y condiciones laborales? Y también, para extenderlo un poco más, ¿cómo mantiene un balance de esa vida fuera de la escuela y la vida dentro de la escuela? Seguramente ustedes mismos están expuestos a a tener que lidiar con cuál es el balance que establecen entre los estudios y el trabajo, y el resto de su vida social, ¿no? Aquí importa mucho que las maestras y los maestros registran un exceso de horas de trabajo
que van, en lugar de ser las 38 horas semanales que se estipulan en el gobierno estatal, maestras y maestros en Australia están registrando horas semanales de trabajo de entre 50 y 60 horas a la semana. Por ello mismo, es importante saber, pues, cuáles son las consecuencias de la escasez en el trabajo de estas personas, ¿no? Que van mucho más allá de lo que se les está supuestamente estipulando como debido. Y finalmente, ¿qué es lo que permite que aguanten, que luchen, que prosperen y que resistan? Todas estas maestras en las escuelas que tienen escasez y rotación significativa. Les voy a mostrar unas imágenes para que también tengan ese espectro visual de qué se trata Australia. Aquí tienen, esta es una escuela, em, esta es una escuela en una comunidad remota. Por cuestiones de privacidad, simplemente les estoy mostrando las imágenes, no les voy a decir qué escuela es, a pesar de que estemos tan lejos y que no sepan mucho sobre Australia, muchos de ustedes, es bueno también tener estas imágenes de por medio, ¿no? Lo que ven ustedes, así como enjaulado alrededor del árbol, son todas las bicicletas de los estudiantes y al lado, lo que parecería ser como una especie de cuartito donde trabajan los capataces de las minas, en realidad son salones, ¿no? Y así la escuela se extiende mucho más. Entonces pueden ver imágenes por el estilo. Esta imagen es de uno de los salones de una escuela que visitamos y lo que ven, los rostros que ven allí son las directoras y los directores del colegio. Y no se alcanza a notar porque no le estoy haciendo zoom a la imagen, pero esta era una escuela que en año y medio tuvo 5 directores distintos. 5 directores distintos en 18 meses. Así que se pueden imaginar el tipo de colegio del que estamos hablando nosotros en nuestro estudio, ¿no? Esta es otra escuela muy distinta en una zona regional y lo que se ve al fondo es la escuela, es una escuela primaria. Y bueno, este es como la zona rural que está más cercana a las ciudades y se pueden dar una idea también de la calma que puede ser vivir en un lugar así. Y finalmente, como todas las escuelas, tienen también sus idiosincrasias y su arte, y este es uno de los murales que se habría generado en una de las escuelas hace muchos años y que ahora desgastado empieza a verse un poquito perturbador. Pues bien, hablando de métodos que nosotros hemos seguido para llevar a cabo esta investigación sobre la escasez docente. Primero, me gustaría hablar sobre cuál fue la metodología que nosotros seguimos para la selección de participantes, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer es seguir unos protocolos éticos, primero por parte de la universidad en la que trabajamos y después solicitar la aprobación a través de esos protocolos éticos a cada uno de los estados en los cuales llevamos a cabo la investigación en las escuelas. Aquí en Australia, cada uno de los estados se encarga de la educación pública, em, incluso en términos de fondos. Creo que es entre el 80 y 100% de los fondos necesarios de las escuelas lo reciben de los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales, cada uno tiene su departamento de educación que estipula protocolos distintos que se necesitan llevar a cabo para poder hacer investigación en las escuelas. Y pues hay estados que son más astringentes y hay otros estados que son más permisivos. Entonces, cada uno de los estados requiere su propia aprobación de protocolos éticos. Una vez que recibimos esa aprobación, entonces nos enfocamos en la selección de las escuelas participantes. Para ello utilizamos 4 medidas en particular. La primera es que se trataba de escuelas primarias y secundarias.
Aquí en Australia, cuando se habla de escuelas secundarias, se incluye bachillerato. Em, en Australia, las escuelas primarias van del año primero al año sexto y las escuelas secundarias van del año séptimo al año doceavo o de primero de secundaria a tercero de prepa. Hay escuelas que combinan ambas, igual que en México. Pero bueno, entonces ese fue el enfoque particular. No nos enfocamos en jardines de niños, ni nos enfocamos en universidades. Nos enfocamos en las escuelas primarias y secundarias y que fuesen públicas en particular. Utilizamos un índice que se llama el índice ICSEA, y disculpen que haga esto, simplemente quiero ver si puedo explicar bien el ICSEA. El ICSEA es un índice que genera valores en los que posiciona las escuelas respecto a su ventaja educativa a nivel nacional. Se generó este valor de ICSEA en respuesta a un estándar que se llama NAPLAN, que son las calificaciones enfocadas en términos de alfabetismo y en términos también de matematización en las escuelas. Y a partir de estos valores de la ICSEA pretenden comparar las escuelas a nivel nacional para saber cuáles son las escuelas que tienen rezago educativo y poder enfocar algunos esfuerzos en esas escuelas en particular, ¿no? Em, Sin embargo, es una medida que no nada más comprende los resultados del NAPLAN que se dan en ciertos años escolares, sino que también incluye cuestiones como el nivel educativo de los padres de los estudiantes, ¿no? Entonces está enfocando, amplía como esa visión de cuál es la ventaja educativa a la comunidad a la que está sirviendo la escuela pública particular, ¿no? La escala de valores oscila de desfavorecida a tremendamente aventajada, con valores de 500 a 1300, y el valor promedio se estableció en 1000. Nosotros en este estudio nos enfocamos en escuelas que tuvieran un valor ICSEA menor a 1000, es decir, que estuvieran desventajadas. No llegamos nosotros a tratar con una escuela que estuviera en el nivel de desfavorecida en particular, pero sí que estuvieran por debajo del promedio de ventaja nacional, ¿no? Y también nosotros preguntamos a las escuelas en las que nosotros estábamos interesados, les preguntamos si podían reportar su porcentaje de rotación anual de docentes y de líderes y que fuera un porcentaje de rotación mayor al 10% anual. Fuimos a 9 escuelas en total y de estas 9 escuelas tuvimos 56 participantes para entrevista y otro número más también para otros componentes que ahorita voy a explicar. Para seleccionar el profesional docente que nosotros queríamos que fuesen participantes en el proyecto, primero hicimos un contacto inicial con las directoras y directores de las escuelas y ya que tuvimos la aprobación de ellos, entonces se envió una invitación abierta a aquellos docentes y aquellos líderes que tuviesen más de 5 años de experiencia. Esto era una preferencia. Si tuvimos casos de escuelas en donde el profesorado era un profesorado bastante joven, con menos experiencia a largo plazo, y entonces también tuvimos que adaptar un poco el proyecto para invitar esas voces a que también hablaran, ¿no? Porque también son docentes que están enfrentando retos particulares que afectan a la escasez. Y finalmente, como dije antes de los protocolos éticos, pero existen también otras consideraciones que hay que tener, geográficas, por ejemplo, específicas a cada estado. Las escuelas en las que nosotros terminamos estando fueron escuelas de una variedad geográfica que iban desde lo periurbano a lo más remoto.
pasando por lo que nosotros llamamos en Australia escuelas regionales, o que se encuentran como en centros regionales y escuelas rurales. Cada una tiene su categorización distinta. Para que se den una idea, aquí tienen un mapa de Australia. Yo vivo en el estado de Victoria, que se encuentra en el sureste del país, y el enfoque de este estudio fue en 3 estados, en los 3 estados del este: Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria. Como dije antes, se trataba de escuelas urbanas, centros regionales, rurales y remotos, y cada uno de estos estados marcaba diferencias notables respecto a calendarios escolares, cuál es la relación entre que las escuelas tengan autonomía o que estén centralizadas bajo el control del Departamento de Educación para sus decisiones de quiénes son los docentes que van a terminar yendo a esas escuelas, cuáles son los incentivos que reciben. Existen también variedad por estado respecto a cuáles son los permisos que recibe cada uno de los futuros docentes, y también hay otras consideraciones a tomar, ¿no? En términos de métodos para la recolección de datos, nos enfocamos en 3 métodos, y creo que voy a tener que ir un poquito más a prisa, perdón. Em, nosotros elegimos 3 métodos cualitativos, como dije antes. De los 3 métodos, creo que el que más ha registrado como ganancia para el equipo han sido las entrevistas, que fueron entrevistas semiestructuradas de 45 minutos, con una serie de preguntas que estaba enfocada tanto en cuál es la labor personal de las docentes en la escuela, cuál ha sido su experiencia, cuáles son los retos a los que se enfrentan de manera cotidiana, qué es lo que les gustaría solucionar del estado actual de sus escuelas que permitiría retener a más docentes o atraer a más docentes, em, y qué había de esa estancia en estas escuelas hard to staff que hacía que valiera la pena permanecer en esos contextos y permanecer en esas escuelas públicas en particular. En total, llevamos a cabo 56 entrevistas, y hemos estado en el proceso de análisis desde entonces. El segundo elemento nosotros le llamamos work shadowing en inglés. No sé qué traducción exista para el español, pero se trata de observaciones no estructuradas en las que nosotros seguimos a las maestras y los maestros a lo largo de un día de trabajo, desde el principio hasta que terminan de estar en las escuelas, para entender no solamente el discurso en el cual las maestras son conscientes del discurso, perdón, las maestras son conscientes de lo que está pasando en la escuela, sino también cómo se llevan a cabo esas interacciones particulares de esa maestra o de ese maestro en su día a día, ¿no? Hay cosas que la práctica, como esas partes inconscientes de la labor docente, que no se pueden hablar, pero que se manifiestan a través de las acciones, y esas eran las que nos interesaban. Llevamos a cabo 27 observaciones, y como dije antes, la duración fue un día por docente. Y finalmente, a todos los docentes que participaron, les pedimos que explicaran en pocas líneas un día de su trabajo desde el despertar hasta el final del día, para entender cuál era su distribución, de cuál es el porcentaje de vida laboral y de vida personal, cómo llevan a cabo, si existe un balance o no, qué tipo de actividades está demandando, y finalmente cuál es el impacto de esas vacantes, ¿no? Para el análisis de datos, nosotros partimos de utilizar un marco teórico inicial que se trata de la visión ecológica de la cultura escolar. Lo que nos permite este marco teórico inicial de Sabelevsky y Shapira-Lishinsky es hablar del tema de la escasez en las escuelas y del impacto en la vida de los docentes como un fenómeno multidimensional.
un fenómeno multidimensional que comprende desde los aspectos intrapersonales hasta aquellas prácticas organizacionales que competen a presiones externas que afectan la labor docente desde gobierno y también desde los protocolos de cada una de las escuelas, ¿no? Por lo tanto, se puede extender mucho el análisis de la escasez docente y de la rotación desde las experiencias de las maestras, para hablar de todos esos distintos niveles y de cómo todos esos distintos niveles tienen impactos específicos en las vidas individuales de maestras, ¿no? Em, la, los enfoques específicos, hemos llevado hasta ahorita 7 publicaciones del proyecto que inició en 2020, en agosto de 2023. Y estas 7 publicaciones se enfocan en distintos niveles. Creo que hay 3 grandes enfoques que hemos logrado nosotros asentar bien para el proyecto. El primero es uno de las medidas gubernamentales y cuál ha sido su impacto sobre la escasez actual en las escuelas. El segundo tiene que ver con el análisis de respuestas por parte de las escuelas Hard to Staff, en particular a la crisis en vistas a retener a docentes, ¿no? Y finalmente, análisis de factores intra e interpersonales que añaden retos a la labor docente y que ponen en juego la sustentabilidad de la profesión, porque si somos honestos, por lo menos en Australia, cada vez la labor docente se vuelve más compleja y menos satisfactoria. O por lo menos esto es lo que nosotros registramos a partir de las percepciones de docentes que trabajan en estas escuelas. Algunos de los resultados que les puedo presentar es, por ejemplo, que en los reportes gubernamentales ha habido un cambio de cuestiones relacionadas con la calidad del personal docente y cuál ha sido la calidad de los grados que se ofrecen en universidades, a preocupaciones que tienen que ver con estas escuelas que se denominan hard to staff, em, y que tienen que ver con la escasez docente, ¿no? Pero el término hard to staff entonces se ha generalizado de tal manera que oscurece que existe una inequidad en distintas escuelas alrededor del país. Cuando se usa el concepto de hard to staff ahora, hay escuelas incluso en contextos urbanos y escuelas que apenas comienzan a vivir la crisis, que ya se están autodenominando hard to staff. Entonces, para nosotros es muy importante que el concepto permanezca con un peso que nos permita hablar de aquellas escuelas que históricamente han tenido dificultades manteniendo a su personal, ¿no? En inglés, como ya dije antes, el concepto de escasez docente, de teacher shortage, mezcla dos fenómenos que, aunque a menudo aparecen en simultáneo, son distintos. Y esto es algo que nosotros hemos querido empezar a destejer un poco en nuestras publicaciones. Uno es el fenómeno de la escasez como tal. Hay vacantes, las vacantes no se llenan, no hay maestros suficientes que nos hablen de matemáticas, que nos hablen de oficios, que nos hablen de, no sé, de distintas cosas. Y por otra parte, el fenómeno de la rotación y de la migración docente de unas escuelas hacia otras, ¿no? En donde, por ejemplo, hay escuelas donde el liderazgo em, deja mucho que desear, entonces hay muchas maestras que así como entran, salen. Entonces tienes una rotación constante y no hay manera de permitir que se asiente un profesorado estable y que a partir de esa estabilidad se genera una cultura, ¿no? Em, y bueno, también hay otros resultados que nosotros notamos, como por ejemplo que a partir de numerosos incentivos financieros que existen en cada estado, campañas públicas que se hacen para que haya más y más maestras, e incentivos para el estudio, la escasez persiste. Por ello mismo decimos nosotros que no se trata simplemente de atraer, porque los incentivos son cuestiones que, si bien son importantes, indispensables para condiciones materiales, por ejemplo, no son la única razón por la que las maestras están en una escuela.
se tiene que hacer caso precisamente de las vidas de los docentes porque estas mismas dan indicación de cuáles son aquellas cosas que dan significado a su labor docente. Y eso es algo que se ha perdido mucho el enfoque por pretender que medidas sistémicas enfocadas en la atracción van a resolver la cuestión de la crisis que se está percibiendo, ¿no? Nosotros percibimos en escuelas donde se reduce la escasez fenómenos como la puerta giratoria de la que he hablado antes, que alteran la raíz alteran de raíz la cultura escolar. Y les puedo dar un caso en particular que es muy interesante. Se está invitando a maestras y maestros de países como Sudáfrica o Irlanda a venir a estas escuelas. Cuando lleguen a estas escuelas, nos han dicho otros docentes que si los estudiantes registran un acento extraño por parte de estas docentes internacionales, las van a maltratar. Y las van a maltratar porque sienten que no van a generar un vínculo de confianza con ellos, sino que van a estar ahí por un par de años y después se van a ir, como se han ido todos los demás. Entonces, esos, esas conexiones fuertes que deberían poder establecerse entre una maestra y un estudiante, empiezan a desaparecer, empiezan a erosionarse. Otros de los resultados incluyen, y aquí yo me voy a ir rapidísimo, que las maestras primerizas sienten cómo están desalineadas sus expectativas de la profesión como fueron enseñadas en la universidad y su experiencia real. Y esto, pues realmente abona al fenómeno de la rotación y al desgaste, ¿no? Fenómenos interesantes que ha surgido también la casa furtiva de maestras, ¿no? Que una escuela tiene ligeramente mejores condiciones de trabajo y por lo tanto alcanza a invitar a esas maestras que ve con capacidad en una escuela desfavorecida y las invita a que sean parte de su plantel y entonces esa escuela desfavorecida se vuelve más desfavorecida. Y otros fenómenos como la explotación del cuidado. Por último, les voy a mostrar algunos de los testimonios. Los he dejado en inglés, pero puedo traducir partes de. Me voy a enfocar nada más en esto que es la publicación más reciente del equipo. La explotación del cuidado tiene que ver con que la expectativa del cuidado que se tiene de los maestros y las maestras en las escuelas es algo que se les exige, es en realidad una demanda hacia las maestras y por lo tanto en esa exigencia, cuando las condiciones materiales y las condiciones emocionales no están para sustentar a las maestras, entonces se les explota, ¿no? Aquí tenemos a Luis, que es un vicerrector de una escuela, que dice, no te metes a enseñar solamente para hacer un trabajo de 9 a 5, porque nunca es de 9 a 5. Son todas esas cosas extras, son las conexiones con los niños, ir más allá para los niños, bueno, y respectivamente de qué es lo que está ocurriendo y cómo eso afecta las labores escolares, ¿no? Las relaciones con estudiantes, las relaciones entre maestras, las relaciones con las escuelas, son todos espacios en donde nosotros hemos notado que esa expectativa del cuidado existe y es a través de ellas, de estas relaciones, que finalmente se les explota a las maestras que trabajan en estas escuelas en desventaja, ¿no? Por ejemplo, con los estudiantes se tienen estos casos en donde las maestras y los maestros sienten la necesidad de estar ahí para los estudiantes en todo momento, ¿no? Sin pensar que también eh, ellas y ellos necesitan un apoyo emocional al escuchar de situaciones de violencia doméstica, al escuchar de situaciones en donde los estudiantes están pasando por cosas muy graves a las que quizás no hayan sido expuestas las maestras antes de llegar a esa escuela, ¿no? Entre maestros también existe como una exigencia de si no vas a estar trabajando porque tienes que ir incluso al hospital, nos ha tocado escuchar, aún así tienes que dejar los materiales listos porque si no le estás cargando la mano demasiado a tus colegas, ¿no?
Y entonces se vuelve esa exigencia en la que maestras nos han dicho, mi pareja me ha tenido que llevar la computadora al hospital para que yo termine la preparación de la clase de mañana y que no tenga mi sustituto que estar lidiando con tener que planear la materia ella, ¿no? Y finalmente la escuela toma esa expectativa de cuidado y la utiliza a su favor, pero no siempre existe una compensación que se le pueda dar a las maestras, ¿no? Con esto voy a terminar porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero les agradezco mucho su atención y ahí está mi email en la pantalla también, si quisieran discutir más al respecto. Creo que estuvo un poco demasiada información, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Alonso, muy interesante. Seguramente mis colegas aquí tienen algunas preguntas. No sé quién quiere participar de los que están aquí en lo que recibo las preguntas del Facebook. Fernando, por favor, si quieres, abre tu micrófono, Fernando. Tenemos tiempo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alonso, muchas gracias por la plática. Está muy, muy interesante. Como lo comentaba Graciela, no es una situación que nosotros tengamos muy presente por las circunstancias aquí del profesorado en México. Y en ese sentido, pues nos llama mucho la atención porque nosotros, yo creo que en este momento, en algunas entidades estamos con un fenómeno contrario, ¿no? Que en algunos casos hay una sobrepoblación de aspirantes a docentes que luego tienen que seleccionarse y ahí es otro tipo de problemáticas. Y en ese sentido, me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de la demanda por la profesión en Australia, qué tanto los jóvenes aspiran o no a ser profesores, un poco más sobre las condiciones laborales del profesorado con relación a otras profesiones y qué tanto reconocimiento social tienen la docencia. Muchas gracias por tu pregunta, Fernando. Y también por darme un poquito de un vislumbre de cómo es la situación en México. Mira, a partir de Australia se toma muy en serio reportes como el de la OCDE o reportes como el de la UNESCO, e incluso al haber registrado desde COVID que existía una escasez docente en las escuelas, porque muchas maestras también, acá COVID pegó fuerte en términos mentales, emocionales. em, el interés por la docencia se fue en picada Ujú. justo después de ese momento, ¿no? Ha habido un remonte y sí se ha logrado atraer a más docentes a la profesión a partir de incentivos distintos. Por ejemplo, se han facilitado en las universidades el estudio de grados para la docencia, que no necesariamente son grados, por ejemplo, de licenciatura, ¿no? Si tú has tenido una licenciatura en otra profesión, puedes estudiar una maestría o un certificado, una especialización, y a partir de la maestría o de la certificación, tienes entrada a la docencia en las escuelas públicas, ¿no? Acá no existen las escuelas normales, como es tradición en México y como es tradición en muchos países de em, Hispanoamérica, supongo, y también en Francia, ¿sí? Es otro modelo educativo y entonces aquí es más como han estado buscando la manera que desde esa educación universitaria se pueda permitir la entrada a la docencia. Eso por parte en algunos de los incentivos. Hay el estado de Queensland, por ejemplo, que incentivos financieros para ir a comunidades remotas o rurales incluyen, por ejemplo, aquí las universidades públicas, a pesar de que dicen que son públicas, te cobran un dineral. Terminas tu grado y entonces tienes que empezar a pagarlo una vez que obtienes trabajo, ¿sí?
Entre los incentivos de Queensland para que existan docentes que se animen a ir a comunidades remotas, y cuando digo remotas, estoy hablando de que hay comunidades a las que no se puede llegar por auto, se tiene que Ujú, llegar en avión. ujú, No se puede salir de la comunidad en ciertas temporadas del año por la temporada de monzones. La ciudad más cercana por auto queda a 2 días. ¿Sí? Es ese tipo de expansión geográfica. Cuando lo ves en esos términos, los incentivos financieros incluyen, si te quedas 4 años trabajando en esta escuela, ujú, entonces te eliminamos la deuda universitaria que tienes. Si no, por si fuera poco, si te quedas esos 4 años, también durante esos 4 años, la renta te va a salir prácticamente gratis. Te vamos a pagar servicios de agua, de electricidad. Creo que lo único que tienes que pagar es internet, ¿no? Y entonces esto a muchas de las maestras y maestros que vienen de ciudades o que vienen de centros regionales, les ayuda a ahorrar dinero para después devolverse a donde están sus familias y, y comprarse una casa o sí, empezar claro. a pagar la hipoteca de la casa, ¿no? Pero es una situación en donde estas escuelas remotas se vuelven dependientes de que existan ese tipo de incentivos, ¿no? Sí se ha logrado atraer, en pocas palabras, sí se ha logrado atraer mucho a maestras y maestros, pero existe cada vez más ese fenómeno de la puerta giratoria de rotación, en Ujú. donde así como entran, salen, no aguantan. O simplemente también hay mucha la sensación de ahorita me puedo dedicar a esto, luego me voy a dedicar a aquello, me dan mejores condiciones laborales en escuela privada que en escuela pública. eh, Son cuestiones así que sopesan las maestras. ¿Respondí a todas las preguntas que me habías hecho? Aquí, Sí, 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 muchas gracias, Alonso. Por Gracias. nada. gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta aquí en el chat que dice, muchas gracias por esta información tan interesante, Alonso. ¿Qué tipo de actividades generan la mayor parte del desfase entre la jornada formal de 38 horas que nos comentas y las 50 o 60 horas semanales que refieren los docentes? Entre sus relatos mencionan algunas en particular con más exigencia en términos de tiempo o esfuerzo. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé quién la hizo, pero Nancy, la agradezco. doctora Nancy García. Ujú, Nancy. Muchas gracias, Nancy. Esto es algo que nosotros hemos estado analizando mucho, porque entre escuela y escuela varía, ¿no? Pero hay algunas constantes que definitivamente se mantienen. Em, Hay un término que se utiliza en general que es workload, que es carga laboral. Esa es una de las mayores exigencias que sienten los docentes a nivel nacional. Hay un instituto que se llama AIDSL, Instituto Australiano de la Enseñanza y el Liderazgo Escolar, que realiza cada ciertos años, lleva a cabo survey. ¿Cómo se dice survey en español? Una encuesta, una Una investigación. encuesta, Sí, ajá. ¿sí? Una encuesta para entender cuáles son las intenciones profesionales del profesorado, y cuáles son las causas de su estrés. Carga laboral siempre es el número uno, y esto en general, ¿no? Pero más en particular de la experiencia que nosotros hemos tenido con las docentes y los docentes, por ejemplo, el trabajo administrativo es algo que cada vez les preocupa más, porque cada escuela ahora está entrando mucho en protocolos en los que tiene que recopilar data, y recopilar data a través de los docentes, para como que exista un feedback de los datos, y se accionen ciertas medidas en caso de que hayan cosas que se notan a través de estos datos, ¿no? Lo cual ha hecho que el tiempo que pasan reportando las docentes diariamente ha subido estratosféricamente, ¿no? Y Ujú, este nada más es un ejemplo.
otra de las cuestiones que les exige mucho a las docentes son las reuniones que tienen con liderazgo escolar, ¿no? Eh, Ujú. en escuelas, sobre todo en donde han cambiado mucho de directoras y de directores, las directoras que entran, las directoras entrantes tienden a organizar muchas reuniones de trabajo y muchas maestras terminan hasta el copete de Mm. ya, por favor, dejen de hacer esto, ¿no? Y bueno, en la publicación que hicimos sobre la explotación del cuidado, también nosotros nos dimos cuenta de que hay mucha labor invisible por parte de las maestras que no se registra como si fuese parte de su trabajo. Entre ello, apoyar a estudiantes. Y ese apoyo de estudiantes fuera del salón es algo que toma un tiempo, que es un tiempo que no se registra como si fuese parte de su labor cotidiana, ¿no? No está dentro de las 38 horas que el gobierno le está pidiendo a la maestra. Entonces, a pesar de que es central para la labor docente, no se está tomando en cuenta como si fuese una actividad laboral. Mm. Esos ejemplos, con esos ejemplos dejo a Nancy y al grupo. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí en los que estamos en la sala. Yo te quería comentar de una experiencia que tuvimos en Perú. En Perú nosotros trabajamos un diplomado en educación rural y trabajamos en escuelas que están en Piura, al norte del país, ya casi frontera con Ecuador. Y eran escuelas rurales que tenían pues una muy gran, o sea, mucha distancia de la capital de Piura, y también como no llegaban en avioneta, pero sí llegaban en moto, en bicicleta, en burro, caminando, como fuera, ¿no? O sea, podían pasar jornadas completas en ese trayecto para llegar a la escuela. Entonces, en esas comunidades específicamente, las escuelas eran unitarias o bidocentes, y no, digamos, no había una estructura educativa, ¿no? De apoyo a las maestras, sino que lo que había, estaban los padres de familia de la comunidad y las maestras se sentían muy solas, muy solas. Entonces, lo que hicimos, y con esta tendencia a que están tan solas que obviamente no quieren estar allá y lo que quieren es regresarse a algún lugar cercano con familia o con donde haya más movimiento. Entonces, en el proyecto lo que nosotros implementamos es que fuera una persona a acompañarlas, un tipo de asesor, que fuera a acompañarlas a las escuelas, una vez por lo menos cada 15 días. Y eso cambió mucho la actitud de las maestras, porque ya, digamos, por lo menos ya sabían que venía otra persona con la que podían hablar, que traía noticias, que compartían con ellos la comida, una tarde, no sé qué, y eso hizo que hicieran un poco de raíz en esa comunidad. Yo no sé si estas maestras de estas comunidades tan lejanas que tú platicas son maestras de esa comunidad, o sea, si ustedes tienen alguna idea si son maestros de esa comunidad o si son maestros de otras comunidades que les toca cumplir en esa comunidad, y por lo tanto también ahí hay un factor importante de abandono, ¿no? De que no están, eh, digamos, bien, y yo no sé si en esas escuelas también remotas hay alguien que pues acompaña el trabajo del maestro. A ver, muchísimas gracias por compartir. Y a tu pregunta, esto es algo que tenemos muy presente, muy, muy, muy presente. A todas las maestras y maestros que entrevistamos, les hemos preguntado, ahora sí que, ¿cuál es el maestro que embona en esta escuela, ¿no? Ajá. Em, y en las escuelas rurales, en los centros regionales, en las escuelas remotas, se habla mucho de que existen perfiles específicos que sí embonan bien con las escuelas Ujú. y otros que no. Em, Tienes maestras que, como dices, no son de la comunidad y llegan ahí, por ejemplo, hay un caso de una maestra y esto se replica muchísimo,
En pueblos mineros, las maestras llegan porque se van con el esposo Ujú, y entonces llegan a dar clases a esos pueblos, ¿no? ujú, Mientras el esposo tenga trabajo en la mina, la, la, la maestra va a seguir dando clase en esa escuela, ¿no? ujú, Entonces es semiestable. Hay otras que persiguen el incentivo de Queensland, que es el que les compartí, ¿no? Y ujú, entonces es simplemente el incentivo financiero que temporalmente las deja por allá. Hay muchos lugares como locales donde tienen programas que les llaman Grow Your Own, que de la misma población local se generen docentes, porque esos docentes tienden a sentir esa conexión al claro, pueblo, conexión a la claro. comunidad, conexión a la escuela, y por lo tanto terminan teniendo muchas más posibilidades de quedarse a la larga, ¿no? Sí, hay una variedad brutal, em, pero, pero sí es cierto que esa conexión local hace que se retenga mucho más Ujú, al profesorado que la gente que llega allá como visitante. ujú, ujú. Sí, 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 esa fue nuestra experiencia. Muy bien. Jihan, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Bueno, cuando en mi experiencia en el doctorado, justo con la tutoría de la doctora Cordero, estuvimos trabajando un proyecto sobre motivaciones para ser profesor acá en México, pero tomamos como referente teórico el modelo Fit Choice, que es justamente de unos australianos, de Watt y Richardson. Ahorita con este último comentario a mí me surge esa inquietud. Nosotros hemos visto que si bien también como decía la doctora Cordero, aún no es una problemática tangible en México, pero bueno, yo soy maestra normalista y en la experiencia de nuestras normales sí estamos viendo una reducción en el interés por ingresar a la carrera y también un aumento en la deserción de los estudiantes y en la reprobación. Entonces creemos, o es fácil inferir, que dentro de pocos años este fenómeno pues se va a pasar también a ya las aulas en educación básica en particular. Entonces, de acuerdo con el estudio que realizaron, ¿qué consideras o cuál será el papel de esta motivación? Nosotros creemos que el estudiar las motivaciones de ingreso a la docencia, pues nos daría ciertas pistas para ver cómo logramos favorecer la retención de los profesores, como este ejemplo que ahorita comentas. ¿Alguna otra implicación que pudieras llegar a identificar? Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Jihan. Implicaciones para la retención, ¿verdad? Es lo que me estás preguntando. O sea, las motivaciones iniciales eh, nos interesan, pero las motivaciones iniciales también, por ejemplo, sobre todo de las docentes que se están atrayendo, nuestro enfoque fue más en aquellos que ya llevaban tiempo en las escuelas, ¿no? Em, eh, en ese sentido, las consideraciones que nosotros hemos encontrado que se deben de tener para retener, mira, hay condiciones que están más allá del control de las maestras y los maestros, como por ejemplo tener un liderazgo estable y un liderazgo propositor en las escuelas, buenos directores, en pocas palabras, como también si se tienen incentivos, por ejemplo, existen muchos incentivos para maestras primerizas, pero para aquellos que llevan más de 5 años o más de 10 años, los incentivos no son tantos y ahí sí hay un problema, porque entonces no se está atendiendo a aquellas personas que más longevas, ¿no? Hay otras cuestiones que están más allá del control en términos de detención, como lo son las edades de embarazo de las maestras. El profesorado en Australia, 76% de las maestras son mujeres. Y hay una edad en donde se nota que existe menor estabilidad en términos de docencia, y eso es entre los 30 y los 49 años de edad.
¿no? El embarazo es uno de las implicaciones que ahí se considera como para decir, ok, en esta edad es precisamente por lo que temporalmente la maestra no estará dando clases, ¿no? Pero incluso en esos casos se les permite, creo que hay un periodo de 7 años en los cuales se les permite la ausencia y volver a la misma escuela en la que estaban trabajando, ¿no? Em, no es un incentivo novedoso, pero es como una manera en la que se abre la puerta. Eh, hay, hay muchas cuestiones en las que se ha intentado retener a maestras. Yo sí pienso que el reconocimiento de la labor invisible como trabajo, como tal, Ujú. haría que no se esté llenando de trabajo administrativo lo que se considera que son no espacios de trabajo de las maestras y los maestros, ¿no? Es como, tienes un tiempo libre, te lo voy a llenar con algo, ¿no? Es como, no, no es tiempo libre, es el tiempo en el que yo construyo y mantengo relaciones, por ejemplo. Esos tipos de espacios, yo sí los veo como que por lo menos en esos contextos se erosionan y son importantísimos, son centrales. Entonces, hablando de este aspecto, yo creo que esa es una consideración muy importante que no tiene tanto que ver con cómo lo arreglamos con una política educativa o cómo lo arreglamos con otro parchecito por parte de la directora. Ujú. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alonso. Creo que por lo menos aquí de los colegas ya tenemos eh, las preguntas que llegaron en este momento y pues vamos a esperar también los comentarios que lleguen de Facebook. Después también se hacen comentarios y ya te los haremos llegar a ti también. Y pues te Mucho. agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Para ti ya es jueves. Sí, Ya estás ya en otro estamos día. viviendo en el futuro. Sí, tú estás en el futuro. Así es que, pues tenemos mucho interés en continuar esta conversación. Ojalá fuera en una oportunidad que pudieras venir hacia acá, veremos. Pero nos dará mucho gusto continuar esta conversación porque creo que es importante ver varios de los factores que tú comentas, son factores que ya están incidiendo en la práctica de los maestros mexicanos y que sería bueno que nosotros ubicáramos con claridad porque les están haciendo tomar decisiones como este tema de lo administrativo, este tema de los protocolos, este tema de la explotación del cuidado que me llama mucho la atención, digamos, la forma en que lo conceptualizan, porque yo creo que también nosotros estamos viviendo ese fenómeno de explotación del cuidado hacia los maestros, ¿no? También ellos lo están viviendo. Entonces, pues seguiremos en la conversación y buscaremos otros espacios para seguirlo haciendo. Muchísimas gracias, Graciela. Y realmente espero que haya sido de interés la charla. Intenté de la mejor manera dar una explicación de cómo es Australia para Sí, personas que quizás no saben cómo es Australia. claro. Y en futuras ocasiones, cuando coincidamos, me encantará compartir más sobre cómo se va desarrollando esa crisis que para ustedes se avecina, para nosotros ya llegó. Sí, sí, para nosotros apenas se avecina. Y de hecho, fíjate que cuando el INE lo comentó en 2015, en ese momento solo se podía ser maestro siendo egresado normalista. Y en la ley hubo un cambio y entonces ahora también egresados universitarios de carreras de la educación o áreas afines pueden optar por ser maestros. Entonces yo pensé que al abrir la posibilidad de los aspirantes, también estaban intentando prever esta situación. Ahora eso que causó mucha sorpresa en su momento porque decía el secretario que había que romper el monopolio de las normales y que las otras instituciones de educación superior pudiesen proponer también candidatos. Ahora ya es una práctica común, regular. Entonces, supongo que eso vino a amortiguar también un poco la situación, pero ya esos candidatos
también están desilusionados de la carrera y como dice Jihan, que es maestra en la normal, ellos están viviendo fenómenos que antes no vivían, como la deserción en sus mismas filas, la reprobación, que tampoco antes se veía en las escuelas normales, y pues eso está siendo interesante de estudiar y abona este fenómeno. Me llama mucho la atención ese comentario que hizo Jihani ahorita que lo repites sobre la reprobación. Yo creo Sí, que esa es una gran diferencia entre México y Australia y no sé cómo explicarlo exactamente, pero, o sea, tengo mi visión cínica de por qué es distinto en Australia, ¿no? Eh, Se necesitan maestros, las escuelas acá no reciben mucho subsidio del Estado, necesitan operar como corporaciones más ujú, que como universidades públicas, por lo tanto, entre más egresados tengas, más dinero generas, ¿no? mm, Esa es mi visión cínica. Y eso ha hecho que el índice de reprobación acá no ha sido un factor que se note como, luces rojas, ¿no? ujú. Y por lo tanto me parece muy interesante la diferencia, como dices tú, que yo creo que el estándar de las escuelas normales y los protocolos para la docencia son tan distintos que en México esa es una de las cosas que va a ser bueno, que es una de las particularidades, ¿no? Sí. Respecto a la docencia. Sí, Pues sí, sí. Bueno, pues seguiremos la conversación, Alonso. Muchísimas gracias. Este material se queda para los cursos, ¿no? Es material que los maestros también utilizamos para nuestras sesiones de trabajo, así es que servirá de material para otras discusiones en otros contextos. Te agradezco mucho tu presencia y seguimos platicando. muchas gracias, Graciela, y muchas gracias a todos quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Igualmente.